Este es el momento de emprender con AMPYME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Queremos anunciar que tenemos a José Horna, socio de negocios de la firma Change Americas en Panamá. Cuenta con experiencia en el área de consultoría, efectividad organizacional, solución de problemas, facilitación, docencia y coaching. Tiene especial interés en el desarrollo de capacidades de personas como activo vital en el quehacer organizacional. De Panamá tenemos la conferencia Mentalidad Ágil. ¿Qué es la agilidad? Herramientas prácticas. Bienvenido, José Horna. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Alejandra. Te he venido viendo todos estos días y un placer poder estar contigo en este momento. Estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes esta tarde un tema que es como particular conectarlo con emprendedurismo, porque probablemente habrá algunos de ustedes que están empezando empresa, están empezando su proyecto de emprendimiento, otros que probablemente ya van más avanzados y tienen pues ya más personas dentro de su estructura o de su organización. Pero vamos a hablar de un tema que tradicionalmente cuando hablamos de líderes pensamos en grandes equipos. Y lo que quiero transmitir en la tarde de hoy es el concepto de liderazgo con la metodología ágil o con el mindset o la mentalidad ágil que podemos ir desarrollando ya seamos nosotros solos o con grupos de personas. Vamos a hablar del tema mentalidad ágil para líderes, herramientas prácticas. Como les mencionaba, el tema de liderazgo, cuando hablamos de líderes, usualmente pensamos de manera tradicional en las empresas donde hay un jefe o un gerente o una persona que tiene personas a su cargo y administra recursos. Pero vamos a hablar de la competencia y del rol del liderazgo indistintamente que seamos una gran empresa, un proyecto de emprendimiento o seamos nosotros solos en este momento para poder transmitir el concepto del agilismo desde el rol de líder y poder aplicarlo a nuestros proyectos. Como mencionó Alejandra, soy el gerente de la sede de Panamá de Change Americas. Change Americas es una organización que se enfoca en el desarrollo organizacional y finalmente potenciar a las personas para que seamos más efectivos, logremos productividad y hoy por hoy un concepto muy importante, seamos felices y nos sintamos cómodos y bien con lo que hacemos. Aquí tengo esta foto de este niño que me gustó cuando le estaba armando porque tiene una cara como de asombro, como de que Dios mío, todo esto, donde básicamente lo que voy a procurar en estos 30 minutos es, imagínense lo que vamos a procurar en estos 30 minutos, por eso la cara del niño. Brindar herramientas bajo un nuevo paradigma con nuevas competencias. El mundo ha cambiado. Les comento, yo por ejemplo soy mucho de la mentalidad o de la creencia, bueno, que el cambio va a venir, que va a llegar, pero yo creo que en este momento de vida que como humanidad estamos viviendo, es palpable de que las cosas ya no son similares a como eran antes. Si bien es cierto, por un evento muy particular del cual no me gustaría tampoco enfocarme en la presentación, pero es la pandemia que estamos viviendo, lo cierto es que como sociedad estamos adquiriendo formas diferentes de hacer el trabajo. Por mencionar un ejemplo, el teletrabajo. Y cómo la digitalización, cómo la tecnología nos están ayudando y nos están retando, generando la necesidad de aprender cosas nuevas. Entonces hay un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas y nuevas formas de aprender o de tener conocimientos que nos permitan hacerlas de manera efectiva. Como líder, no nos desconectemos, todo líder al final lo que debe hacer es movilizar a sus equipos para que se adapten a las nuevas realidades y sigan siendo productivos a pesar de que el entorno esté cambiando o que la organización esté cambiando. Hay que medir los resultados, pues si no sabemos si la cosa está haciéndose bien, no sabemos si realmente los resultados se están alcanzando, pero hay que mantener a las personas motivadas. Por eso es la carita del niño. El niño tiene que estar asombrado porque ¿cómo hacemos todo esto? Y sí se puede. Yo creo que es cuestión nada más de trabajar mucho en el enfoque y la planificación de lo que deseamos lograr. ¿Dónde estamos hoy? El concepto VUCA es un concepto que muy probablemente han escuchado en alguna presentación anterior. Es un concepto de los años 90. Sin embargo, evidentemente en este periodo se ha disparado, literalmente disparado, porque estamos viviendo un ambiente que literalmente se palpa con los factores o los elementos de un ambiente VUCA. Mucha volatilidad, lo que hoy estaba haciéndose de una manera puede cambiar radicalmente y de una manera que rompe el que, bueno, siempre se ha hecho así, vamos a seguir haciéndolo así, porque no, ya no se hace así, hay que hacerlo diferente. Y lo que pudiéramos haber planificado con mucha precisión puede que haya cambiado o vaya a cambiar muy rápidamente.
pero no sabemos hacia qué va a cambiar, lo que genera gran incertidumbre. Lo que posiblemente nos dio éxito hace un par de meses o semanas inclusive, puede que ya no sea tan seguro que nos dé ese éxito. Entonces hay mucha incertidumbre porque el mercado, la economía, el hábito del consumidor está variando. Entonces hay que saber ser muy bueno en lo que hacemos, pero también teniendo en cuenta que el mercado puede cambiar y esa incertidumbre puede hacer que lo que hicimos tal vez no sea lo que se necesita. Mucha complejidad. Yo creo que estamos viviendo un momento donde el mundo definitivamente se ve interrelacionado e interconectado. La complejidad de que si, por ejemplo, en Europa hay una situación que está afectándoles, o en China la economía, nos afecta a nosotros también. Entonces, la complejidad de los procesos en cada país está teniendo repercusiones que cada vez se sienten de manera más palpable o más evidente. Y al final ambigüedad, porque tal vez estemos haciendo bien las cosas, pero no tenemos toda la información, por consiguiente no podemos realmente validar. Las organizaciones están cambiando. Si estás empezando un negocio, si estás en un proceso ya de avance con algunos años de experiencia, es un buen momento para reestructurar la manera en que las organizaciones han sido creadas hasta hace muy poco, o actualmente están creadas así, de una manera que sea mucho más adaptada a este ambiente VUCA. Para las grandes organizaciones esto también es un desafío. No piensen que es solamente para quienes estamos o empezando o estamos en un proceso más incipiente. Realmente aplica para las grandes organizaciones que también tienen que readaptarse a nuevas formas de hacer las cosas. Hay que estar anuente de que los cambios son rápidos y por consiguiente lo que en un momento asignas como un recurso para hacer algo puede cambiar, debe ser flexible y debe adaptarse a la necesidad final de la empresa. Las cajas y líneas, que es lo que tradicionalmente vemos como estructura organizacional, las gerencias, las unidades, los departamentos, más que ser tan definidas como se veían antes, de que era el estatus de que tú eras el jefe del departamento y tenías ciertas responsabilidades, hay que verlo más bien con cómo la organización logra los resultados. Y eso lo que conlleva es que cada área debe aportar de manera flexible y efectiva lo que la organización requiere en un momento determinado. Entonces hay que tener mucha flexibilidad nuevamente. El liderazgo, más que estar en el detalle técnico y diciéndole a los equipos qué se debe hacer, debe habilitar para que las personas realmente se sientan empoderadas en lograr los resultados. Los líderes empiezan a orquestar de otra manera y empiezan a entusiasmar a las personas para lograr ese resultado de forma diferente a la que probablemente o tradicionalmente se hacía. Y al final, o al principio, los equipos todas las personas dentro de la organización son responsables del resultado final. ¿Qué quiere decir eso? Que al final estamos a cargo de las tareas desde el inicio al fin, o sea, estamos involucrados en todos los procesos. Ya la especialización no viene siendo un activo, ya la especialización podría ser algo que nos pudiera hacer obsoletos, muy buenos en algo que ya tal vez no es necesario. Entonces lo que trato de transmitir aquí es que requerimos mucha flexibilidad para adaptarse al entorno en que estamos viviendo. ¿Pero qué es mentalidad ágil? Realmente mentalidad ágil es una forma de pensar que se basa en valores, principios y mejora continua. Ya ahí hay un primer elemento que es muy interesante. Por eso es que le decimos mindset, agile o mentalidad ágil. En la traducción al español pierde un poquito la fuerza que tiene en inglés. Mindset tiene un enfoque mucho más fuerte desde el punto de vista que es la manera de pensar del ser humano. No es una mentalidad como algo, una moda o algo pasajero, sino que viene siendo algo mucho más sostenible en el tiempo y que forma parte de la organización en este caso o del líder, que es el tema que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de valores, principios y mejora continua. El chip que lleva un líder ágil, bajo el mindset ágil, y disculpen el Spanglish, pero es para enfatizar el tema de mindset, va muy alineado a que todo lo que hace, piensa, siente, organiza, planifica, va a tener un componente ágil, que es adaptarse flexiblemente a la necesidad del cliente. Entonces empieza a ser un primer diferenciador. Más adelante van a ver el por qué digo que es un diferenciador y es significativo. Que nos permite crear y responder a cambios del entorno inciertos y turbulentos. La razón de por qué este tema está tan, yo diría que lo vengo escuchando en los últimos meses con mayor énfasis que en el pasado. En el pasado se veía como una alternativa. Vamos a decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a estudiar agilismo.
y algunas organizaciones lo empezaron a ver como una moda o como una tendencia. Pero el entorno VUCA nos está obligando a que una manera de sobrevivir y de ser exitosos es adaptarse a tener la mentalidad ágil. Por eso la importancia de ver los elementos que la componen y cómo un líder puede realmente ser ágil en su organización. Se trata de pensar cómo puedes entender lo que está sucediendo en el entorno. Eso lo que está diciéndonos es que tenemos que estar alertas a todo lo que está ocurriendo, no a nuestra área o a nuestro nicho, sino que lo uno puede afectar lo otro. Hay una concatenación, hay como un entrelazamiento de las cosas. Y algo que ocurre allá puede afectarnos a nosotros. Entonces es ampliar más nuestro enfoque tradicional a un enfoque más amplio, porque nos damos cuenta que estamos interrelacionados. Identificando toda esa incertidumbre que estamos enfrente a descubrir cómo adaptarse a la medida que avanzas. El líder ágil tiene que ser una persona que rompe muchos esquemas. Es como romper esa carcasa, no vieja, porque no es que pierde valor toda la experiencia que ya tenemos hasta el momento, pero adaptarse a ser mucho más flexible, a que si algo, por ejemplo, no está al 100% medido o asegurado, como hemos tradicionalmente acostumbrado a realizarlo, tenemos que adaptarnos a que tenemos que vivir con un poquito de esa incertidumbre, la cual cada vez se ve con mayor frecuencia. La realidad es que cuando seamos capaces de adaptar nuestro pensamiento, recuerden nuevamente, mindset, a ese contexto diferente, estaremos afrontando las situaciones de manera diferente. Entonces, cuando hablamos de líder ágil, estamos hablando de un líder que se ha transformado y estamos hablando de personas. El líder es una persona, el líder es un empresario como tú que está identificando oportunidades de negocio y que está viendo cómo crece, cómo se posiciona, cómo las personas pueden realmente preferirte sobre la competencia. Entonces, la mentalidad ágil es un proceso continuo. Hay una doctora, la doctora Carol Dweck, ella es psicóloga de la Universidad de Stanford y ella nos habla de un concepto que aplica a niños de escuelas primarias, que es el concepto de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Traigo esta colación porque el concepto de mentalidad de crecimiento es un concepto que se relaciona mucho a la mentalidad ágil, que es el concepto de constantemente estar aprendiendo y nunca sentir que lo que lograste hoy es determinante de tu futuro, sino que siempre tienes la capacidad de ampliar esa habilidad para lograr mejorar en lo que estás haciendo. Finalmente eso conecta mucho con el agilismo y conecta mucho con un liderazgo que realmente tenga mentalidad ágil. En general, nuevamente el inglés Mindset Agile o la mentalidad o el esquema mental ágil tiene ciertos principios que es importante tener en cuenta. Y uno quizás de los más determinantes es que se enfoca en el cliente. ¿Qué significa enfocarse en el cliente? Evidentemente tienes que identificar a tu cliente primero que todo. No puedes aspirar a un cliente que no está dentro de tu línea de servicios o productos. Pero una vez hayas identificado a ese cliente y es en el cual te quieres enfocar, tengas la capacidad de estar constantemente escuchando qué necesidad tiene ese cliente. Y ojo que no es qué capricho, es qué necesidad. Entonces tenemos que adaptar nuestras soluciones o nuestro producto a escuchando al cliente en lo que esa persona o ese equipo está requiriendo de parte de nosotros. Lo que conlleva primero conexión y conlleva mucha flexibilidad para adaptarse pues, a esas adaptaciones que haya que realizar. Y para lograr esto en los procesos productivos, principalmente en aquel que produce algún bien o un bien palpable, entregar resultados que permitan que el cliente vaya diciendo sí o no es exactamente lo que quiero. Es decir, que no esperemos al final, donde tradicionalmente en la producción tradicional toma muchas semanas, investigación, desarrollo, lo que es el diseño del producto, demora para ver cuál es el resultado final. La mentalidad ágil trata de tener una forma de que el cliente vaya percibiendo o palpando cuál es el resultado o cómo va a ser el resultado final, de manera que las mejoras se vayan haciendo de una manera mucho más oportuna. Para eso hay que tener flexibilidad en los cambios. Esto conecta con lo que les hablaba anteriormente. Si entramos en organizaciones, y aquí creo que hay una gran oportunidad del emprendimiento versus las empresas tradicionales más estructuradas, por decirlo así, la flexibilidad de adaptarse a transformar nuestros procesos productivos, a la capacidad que se requiere para producir eso que el cliente requiere, puede ser mayor en empresas menos estructuradas que en aquellas
que por historia, por cultura, por tradición, tiene ya procesos muy arraigados. Entonces, un concepto que va muy de la mano de lo que estamos conversando es la cultura que tenga la organización. Y el emprendimiento tiene una gran oportunidad. Está generando cultura, está generando la forma en que esa empresa va a ser en un futuro cuando sea más grande, más exitosa. Y está en ese proceso de creación en la gran mayoría de los casos. Así que hay una gran oportunidad desde el punto de vista del emprendimiento. Esa flexibilidad de los cambios nos va a ayudar a que, o para lograrla más bien, que los equipos, las personas que empiezan a componer esa estructura o esa organización sean muy independientes. El líder ya empieza a tener un factor sumamente diferente al líder tradicional o al liderazgo tradicional. El liderazgo tradicional en muchas ocasiones se basaba en la autoridad que tenía una persona sobre un equipo para la toma de decisiones. Imagínense lo que está pidiendo el agilismo y una mentalidad ágil que no elimina la función o el rol del líder, pero lo transforma a competencias o habilidades diferentes a las que tradicionalmente ha tenido. Y es permitir que los equipos tomen decisiones por sí solos, de manera tal que puedan lograr los resultados dentro de los parámetros esperados. Es decir, no es que empiece el desorden y que todo el mundo empiece a hacer lo que cree que debe hacer. Hay parámetros bien establecidos de lo que se espera, conectado con la necesidad del cliente, pero lo hacemos dándole el salto de fe y la confianza hacia que las personas van a tomar las decisiones adecuadas cuando haya que tomarlas. Y ahí mencioné una palabra que es fácil decir, pero que es sumamente importante dentro del agilismo, y es la confianza. Un líder ágil tiene que ser una persona que confíe en los miembros de su equipo, de manera tal que realmente pueda permitirles aflorar ese potencial que el equipo puede dar. Uno de los principios que modela o opera esta acción es que, como nada está claro, ambiente VUCA, como el cliente puede cambiar y puede de repente, es un poco ambiguo lo que puede necesitar en un momento determinado, si tú le permites a las personas tener más autonomía, esas personas podrán tomar decisiones que probablemente no son las tradicionales y que salvan el producto, es decir, lo enriquecen de una manera significativa. Entonces, la confianza y el empoderamiento de equipos es clave. Pero a la vez hay que ser muy simple, porque si hacemos procesos muy estructurados, ¿qué ocurre? Son difíciles de cambiar posteriormente. Lo muy estructurado en este momento ya no es un gran valor como se veía tradicionalmente. No es que la estructura no cuente y no sea importante. Sin embargo, cuando estructuramos de una manera muy rígida, no permitimos la flexibilidad para adaptarnos al ambiente que estamos viviendo. Así que es otro valor agregado también del emprendimiento, que son procesos que probablemente pueden gozar de cierta flexibilidad sin salirse de lo legal y de lo que está permitido, evidentemente, pero haciéndolo de una manera óptima y efectiva. Y finalmente, una reflexión que hay que estar dándole vueltas constantemente. ¿Cómo podemos hacer mejor y más rápido lo que estamos haciendo? El líder ágil se mantiene, como lo dice la palabra, de una manera, con una mentalidad muy ágil, con una mentalidad que realmente cuestiona que si lo que está haciendo hoy es la mejor forma de lograr el resultado que va a querer nuestro cliente. Entonces, viendo el concepto, necesitamos líderes con estas competencias. Cuando hablamos ya de liderazgo 4.0, estamos hablando de líderes en el entorno digital que estamos en la actualidad. Si no, miren cómo estamos ahora. Me hubiese encantado estar en este auditorio que me estoy imaginando enorme, con mesas, con sillas, con salas y con todos ustedes presentes, pero estoy desde la virtualidad. La virtualidad ya es una herramienta que ha llegado con mucha oportunidad y con muchas cosas muy positivas, pero que nos está cambiando, nos está obligando a desarrollar habilidades que antes, si teníamos, ahora las vamos a necesitar con otra fortaleza o con otro énfasis. Un pensamiento visionario. Esto suena contradictorio. Estamos hablando que el VUCA, que la cosa, que todo es ya, que no sabemos qué va a pasar, pero con todo eso ten visión. Pues sí, se necesita tener visión, porque si bien es cierto, las cosas pueden cambiar, el entorno puede cambiar, el gusto del cliente puede cambiar. El líder tiene que estar muy enfocado en lograr adaptarse, pero sabiendo hacia dónde se está moviendo ese mercado o ese nicho al cual está atendiendo. Entonces tiene que tener una visión clara de las tendencias que están ocurriendo y de qué manera esas tendencias impactan lo que nuestra organización en un momento determinado eligió hacer. Estrategia y liderazgo digital.
identificar qué tanto hay que hacer manualmente y qué tanto nos podemos apoyar de la digitalización. Ojo, no todo se va a digitalizar, ese es el gran temor que está teniendo la sociedad en el momento. Lo que hay que elevar es el nivel de competencia de nosotros las personas. ¿Qué podemos hacer nosotros que realmente diferencia de las soluciones digitales que podemos encontrar en el mercado? Y ese es un gran debate que hay que tener, porque muchas veces subestimamos o eliminamos las alternativas que hoy día se pudieran desarrollar por el temor a quedar obsoletos. Y es un temor totalmente comprensible en el ser humano. No queremos quedarnos sin ser necesarios. Pero hay que aprender algo. El ser humano tiene cualidades que puede y se diferencian de todo aquello que sea digital, que en un momento determinado, por más buena que sea la solución, no va a poder sustentar o suplantar al ser humano. Y va mucho en las habilidades y los 10 temas claves que les voy a hablar dentro de poco. En este momento las opciones de aprendizaje están disponibles y es una oportunidad grandísima para desarrollar mentalidad ágil y para realmente estar actualizados. Definitivamente la agilidad de aprendizaje conecta con el agilismo de una manera directa, porque no podemos realmente saber qué tendencias hay, qué gusto tiene el cliente, qué alternativas hay en el mercado si no nos mantenemos constantemente aprendiendo. Y básicamente lo que se está requiriendo muy específica, y creo que es una competencia que es importante resaltar en cualquier empresa, no importa el tamaño, es la habilidad para transformarse y apropiarse de lo nuevo que esté ocurriendo. Y el cambio, la habilidad de gestionar el cambio es crucial para ese objetivo. Entonces quiero hablarles de 10 acciones clave, que los líderes deben realizar en sus equipos hoy día, que va enfocado al agilismo y que indistintamente del tamaño de nuestra organización debemos aplicar. Y quiero hacer la aclaración, si estás solo en tu organización en este momento, aplícala con tus clientes, aplícala con tus proveedores, aplícala con con la competencia si fuera necesario. Entonces son habilidades o acciones que si bien haces de manera individual lo puedes aplicar en tus equipos y que son principios que nos van a ayudar realmente a adaptar esa mentalidad ágil al emprendimiento o a nuestra organización. El primero, que ya lo mencioné, tenemos que saber qué se quiere hacer, y es una tendencia un poquito paradójica frente al emprendimiento. Cuando uno empieza un emprendimiento, está muy solo, está quizás tú solo o tal vez muy pocas personas allegadas en ese proyecto contigo. Entonces, todo lo tienes que hacer regularmente tú. Pero, por ejemplo, si tienes o dependes de un proveedor que tiene que proveerte, valga la redundancia, de algún insumo que tú requieres, dejarlos hasta cierto punto lograr ese resultado es un principio que está relacionado a lo que estoy explicando. Pero asegurando que cumpla con los niveles de calidad requeridos. Cuando ya tienes equipo, que aplica un poco de este principio, este principio clave de manera más directa, cuando ya tienes equipo, se refiere a que los equipos trabajen con la autonomía y con el empoderamiento, que básicamente implica la capacidad de tomar decisiones cuando haya que tomarlas. Y evidentemente, cuando haya que compartir o preguntar, hacerlo. Pero tener esa flexibilidad para que no haya codependencia. Aquí lo que se está buscando en el fondo es que no haya una codependencia entre las personas en tu organización y el líder que en un momento determinado esté pues liderando a ese equipo. Los tableros Scrum y los tableros de metodologías ágiles que pues apoyan el agilismo y la mentalidad del líder ágil, el principio fundamental que nos está diciendo es que lo que hagamos y cómo lo estemos haciendo y donde lo estemos haciendo sea transparente. Es decir, que los miembros de la organización puedan saber el avance de cómo está o hacia dónde se está moviendo eso que están realizando. Cuando estás generando un producto, por ejemplo, o si fuera un servicio, también pudiera aplicar con ciertas particularidades, pero el mismo principio aplicaría, que los miembros de la organización sepan qué se está haciendo. Eso ayuda a empoderar, y un principio muy importante en las organizaciones es el compromiso que genera hacia las personas, el saber que son productivos y útiles en esa organización. Un principio también de un líder ágil es explorar todo el potencial que tienen las personas. Por eso el contraste con las estructuras muy rígidas. Dentro de una estructura muy rígida, por ejemplo, tú eres el gerente de ventas
y jamás se le ocurriría a alguien preguntarle qué opinas de una táctica de mercadeo o de un proceso de gestión humana siendo gerente de ventas. Porque tradicionalmente las funciones eran casi que la letra escarlata, o sea, era casi como que eso es lo que tú eres y nadie puede esperar que digas algo fuera de tu área de responsabilidad. Está comprobado que el ser humano tiene muchas áreas de oportunidad para aportar dentro de las organizaciones y un aprendizaje que es transversal, que no es solamente en lo que hace funcionalmente, sino en otras habilidades que desarrollas. Cuando tú tienes transparencia en los procesos dentro de un equipo con un líder ágil, tú permites que las ideas fluyan y de esa manera algo que probablemente a alguien de esa función no se le ocurriría puede resultar una idea fácil para alguien que probablemente lo ve con otro enfoque o desde otro punto de vista. Líderes que despejen camino. Despejar camino es un concepto que se utiliza mucho en el liderazgo, que es más que meterse en el detalle y decirte cómo lo vas a hacer, es escuchar el problema que traes o que tienes en un momento determinado y preguntar qué puedo hacer para ayudar. Un líder ágil, no, y es una tendencia muy natural del liderazgo, es dar la solución. Como son problemas o situaciones que probablemente por la experiencia ya he vivido como líder, entonces te digo la solución y ya te quito todo ese problema, no tienes que pensar mayormente en qué hacer. Un líder ágil debe más bien ayudar a preguntar qué necesitas de mí para ayudarte a ti a lograr tu resultado. ¿Qué produce eso? Produce que el colaborador, la persona, empieza a idear ideas o a generar ideas que probablemente no hubiera pensado si no hubiera tenido ese estímulo. Y al tener esas ideas empieza a aprender, a crecer y sobre todo a atreverse a tomar decisiones. Entonces, los líderes despejan camino para empoderar y ayudar al equipo a crecer. Lo que mencionamos anteriormente y se logra mucho con la transparencia es responsabilizar a todos del proyecto. Si tú tienes visibilidad de lo que se está haciendo en el proyecto y te conectan el aporte que podrías hacer en cualquier etapa dentro del mismo, al final eres responsable porque salga ese proyecto. Cuando hay una mentalidad ágil en un equipo y hay un líder que la estimula, las personas quieren saber cómo ayudan al equipo a lograr el resultado y no a su área o a su función, sino que ven el todo o el fin como algo que es de ellos, indistintamente que no sea en esa etapa algo que les corresponde. Entonces empieza a compartirse la responsabilidad del éxito y finalmente tiene atributos que mejoran muchísimo la motivación del equipo, porque se celebra en equipo, se logran resultados en equipo, se crece en equipo y finalmente se tiene éxito en equipo. Enfocarse en el cliente de manera continua, entender qué necesita ese cliente, traducir realmente la necesidad del cliente de manera tal que las soluciones que brindemos sean efectivas, oportunas y realistas, y estar constantemente igualmente aprendiendo, porque si estamos en contacto con el cliente, podemos darnos cuenta de oportunidades que hay en el mercado que tal vez no habíamos identificado. Entonces el cliente es una fuente importantísima de ayudarnos a crecer, porque si entendemos qué está necesitando el cliente, muchas veces un gran error que cometemos en nuestras organizaciones es creer que porque siempre se ha hecho así o siempre se ha hecho bien de esa manera o siempre hemos hecho esto, no hay otras opciones en el mercado. Pero cuando escuchamos al cliente tenemos la mejor fuente de oportunidades de crecimiento que podemos tener. Entonces, tener en cuenta al cliente permanentemente. Esta gráfica es una gráfica que me llegó en la época de mayo, la vi como en mayo de este año, y hablaba de un concepto que se relaciona a la mentalidad de crecimiento y que podemos llevar al agilismo desde el punto de vista de un líder ágil. Y es básicamente la transformación o las diferentes etapas en que el líder empieza a cambiar o evoluciona su manera de pensar para lograr realmente un aprendizaje efectivo. Todo líder, indistintamente que estemos hablando de un concepto ágil o estemos hablando del entorno en que nos encontremos, toda persona, sea líder o no, tiene miedo a lo desconocido. Ese es un fenómeno natural en el ser humano. Aquel que diga que no ha tenido miedo está mintiendo, porque indistintamente de nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro intelecto, lo desconocido produce miedo. Y eso tiene un componente neurocientífico. El cerebro, una de las razones por las cuales tenemos, o de los
las principales responsabilidades del cerebro es prevenirnos del peligro. Y el cerebro pues no tiene a veces la capacidad, porque no es su función distinguir blanco y negro, bueno y malo, sino que simplemente percibe peligro y nos alerta. Y usualmente esa alerta mal gestionada produce ese miedo que nos puede paralizar. Mal gestionada en el sentido de que no nos deja fluir y nos puede limitar. Toda situación nueva generalmente para el cerebro es una amenaza, porque como no sabe qué viene, se pueden imaginar los meses que hemos estado pasando con tanto miedo, porque hemos estado literalmente como humanidad con mucha incertidumbre, mucha ambigüedad en ese sentido de qué está pasando, y en los negocios ni se diga. Pero una vez pasa algo y sobre ese algo que nos ha pasado tenemos las herramientas adecuadas, y ustedes seguramente las tienen si no estuvieran emprendiendo. Yo creo que el emprendimiento tiene algo particular. Cuando ya lo estás haciendo es porque atravesaste muchas etapas anteriormente, que muchas encajan en la zona de miedo. Una vez estamos donde estamos, entramos a una situación diferente. El cerebro empieza a organizarse y dice, bueno, eso que me ocurrió, eso que pasó, aquello que en un momento dado me impactó, ¿qué puedo aprender de ello? Entonces empiezas a correlacionar las experiencias con qué me dejó esa experiencia y empiezas a aprender. Entonces, un líder ágil es una persona que constantemente está creciendo porque de lo que aprende lo incorpora en su día a día y le permite, volviendo al ciclo, enfrentar situaciones desafiantes nuevamente con otro kit de herramientas, con otras habilidades. ¿Por qué menciono esto? Porque un líder ágil tiene que elegir, y lean la palabra y escúchenme, elegir su forma de desarrollar sus habilidades. No va a venir de afuera. El líder y el emprendedor que sea ágil es un líder que constantemente ve en una situación dada una oportunidad, ya sea que la situación sea positiva o negativa, una oportunidad de crecimiento. Entonces, esta gráfica me ayuda a explicar eso, y básicamente lo que nos está diciendo que lo importante no es paralizarnos en el miedo, sino movilizarnos hacia un aprendizaje que realmente nos permita ser mejores. Hay un concepto que desde que lo vi me gustó muchísimo y tiene que ver mucho con la creación de ambientes de trabajo efectivos, y es el radio de positividad. Disculpen que la filmina está en español, en inglés, perdón, pero básicamente se llama radio de positividad, y lo que nos está diciendo es que las experiencias positivas las dividimos entre las experiencias negativas. ¿Eso qué tiene que ver con el líder ágil? Bueno, lo que tiene que ver es que los líderes tienen que generar ambientes efectivos de trabajo. Y si un líder no modela una conducta que realmente estimule al aprendizaje, al crecimiento, al atreverse a hacer las cosas, a la curiosidad, paraliza a los equipos. Un líder ágil tiene que estar haciendo nuevamente un trabajo muy de decisión, de elección, para poder realmente lograr los resultados de ese equipo. ¿Qué significa esto? Que un líder tiene, y el modelo lo que nos está diciendo es que empecemos a identificar de manera explícita aquellas experiencias positivas que tenemos diariamente. No hay que pensar a final de mes o a final de año o si cubrimos las cuentas, si se dio los resultados, no, diariamente. Y eso empieza a estimular la reducción por el enfoque de aquellas experiencias negativas que podemos tener. No es obviarlas, es simplemente empezar a ver desde el lado positivo aquello que nos ocurre, viéndolo volviendo al tema anterior, con una oportunidad de crecimiento. Cuando hacemos ese ejercicio, la matemática nos dice que si el numerador crece y es mayor que el denominador, nos va a dar un número más positivo, el radio va a ser positivo. ¿Por qué es importante esto? El líder tiene que despejar camino y tiene que estimular a que sus equipos logren los resultados. Un líder que ve todo negativamente paraliza y coarta la posibilidad de que los equipos puedan lograr esos resultados. Por consiguiente, este es un ejercicio individual y es una técnica muy sencilla, pero que nos puede ayudar a todos a ver las cosas de una manera mucho más proactiva. Este tema lo he visto en los últimos días, lo he repetido muchísimo, y es un concepto que tiene mucha profundidad. El líder ágil tiene que colocar la brújula primero que el reloj. ¿Qué es la brújula y qué es el reloj? Brújula viene siendo, desde un concepto de liderazgo,
el resultado que quiere lograrse como equipo. Por ejemplo, bajo una mentalidad ágil es adaptarse a la necesidad del cliente y lograrlo con la efectividad y dentro de los parámetros requeridos. ¿Qué es el reloj? El reloj son las necesidades y las urgencias que ocurren en un momento determinado. ¿Qué implica esto? Que a pesar de las situaciones que puedan ocurrir día a día, estamos constantemente revisando si estamos logrando nuestros objetivos. El líder, una de sus funciones que no puede ser transferible, es el logro de los resultados que ese equipo debe lograr. Es complejo porque le estás dando autonomía, le estás dando libertad, estás dejando que crezcan, pero eres responsable finalmente de los resultados de ese equipo. Paradójico, ¿verdad? Pero lo que quiere decir esto es que un líder tiene que recordarle al equipo lo que realmente es importante y con base a eso ayudarlo a despejar aquellas situaciones que limitan ese resultado para enfocarse en el mismo. Mantener las metas claras, el enfoque preciso y la dirección adecuada son claves y funciones del líder. Desde el punto de vista del agilismo y la situación actual que estamos viviendo, quise incorporar como clave número 9, escoger la tecnología adecuada.